¿Cómo serían los salarios en Estados Unidos en relación con España? En Inditex, por ejemplo, llegué a un sueldo un poquito mejor, o sea, yo llegué como a 115.000, que era brutal. ¿Es fácil encontrar trabajo, tanto de mano de obra cualificada como no cualificada? Estados Unidos es un mundo de posibilidades, así que aquí puedes encontrar de todo. ¿Qué importancia cobra el inglés en Estados Unidos si estás yendo con la intención de trabajar allí? Necesitas inglés, o sea, no tienes otra. Tienes que poder hablar inglés perfectamente, escribir perfectamente y comunicarte perfectamente. Bienvenidos a otro nuevo vídeo de ClassYou. Hoy estamos con Vadim, residente en Estados Unidos, la tierra donde dicen que los sueños se hacen realidad, y vamos a poder hablar con él para que nos cuente si realmente es así. Hablaremos del trabajo, de la visa, de la facilidad para encontrar un empleo, el coste de la vida y un montón de temas interesantes que seguro que os estáis preguntando. Entonces, buenos días allí. Vadim, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ya casi buenas tardes, pero muy bien, ¿y tú? Muy bien también. En primer lugar, pues te queríamos pedir que te presentases, que nos contases un poco pues qué haces allí en Estados Unidos, de qué estás trabajando, dónde estás ahora mismo viviendo y pues un poquito pues para que te podamos conocer un poco mejor. Soy Vadim, llevo aquí casi 10 años, estudié aquí primero y después estoy trabajando en una empresa, pues yo una empresa española que se llama Fiverr, y antes de eso trabajaba en Inditex, también en la filial de Estados Unidos. Bueno, yo me dedico más que todo a la parte operativa, o sea, operaciones, logística, un poco de todo, pero también he hecho un par de cositas de cine, de live entertainment y este tipo de cosas. Así que ahí lo tienes, un pequeño resumen de mi vida en Estados Unidos. Genial. Nos comentabas que ahora mismo estabas trabajando en Fiverr, que es una empresa de España, española. ¿Y cómo habías llegado hasta esa empresa? Es decir, ¿cómo habías conseguido aplicar a la empresa? ¿Si te costó mucho encontrar el trabajo? ¿Y cómo fue el proceso de selección? Tío, la verdad que encontrar trabajo en Estados Unidos, o sea, hay mucho trabajo siempre, más que todo en Nueva York. En Nueva York, yo vivo en Nueva York y la verdad aquí siempre hay mucha demanda de trabajo, o sea, y es increíble, hay muchísimas oportunidades aquí, o sea, de verdad, es cierto lo que dicen, aquí de verdad es la tierra de las oportunidades. Los sueños no sé, pero oportunidades seguro. Y yo empecé, a mí siempre me fascinaba Zara e Inditex y por eso yo busqué por varios canales los puestos que se abrían y me tocó la lotería de que tenía un puesto abierto para un puesto relativamente junior en logística y ahí arranqué y pasé casi 5 años con ellos. Luego con Fiverr, ellos como estaban contratando y están creciendo tanto, ellos siempre, o sea, durante los últimos 3-4 años han estado buscando gente muchísimo, más que todo en la parte de productores, de eventos o conciertos y también de project manager. Y por eso lo encuentras y también por ser una empresa española te ayuda un poquito porque claro, yo sé hablar inglés perfectamente y también el español. Así que le compensa un poquito mejor tener a alguien que es bilingüe y que pueda entender un poco la mentalidad española, que sabemos que la mentalidad española es bastante diferente de la gringa. Qué interesante esto que cuentas. Comentabas que sabías lo mismo de inglés que de español, entonces esto me viene perfecto para preguntarte, ¿qué importancia cobra el inglés en Estados Unidos si estás yendo con la intención de trabajar allí? Necesitas inglés, o sea, no tienes otra. Aquí, con lo que hablas otro idioma, perfecto, me cae bien, pero tienes que poder hablar inglés perfectamente, escribir perfectamente y comunicarte perfectamente. No tiene que ser un inglés ni británico ni gringo, o sea, no tiene que ser perfecto en el sentido que tienes que hablar sin acento, no, hay mucha gente, o sea, la mayoría de las oficinas de Fiverr e Inditex son todos expatriados, o sea, gente que habla con acentos de Francia, de España, de Rusia, de Latinoamérica o donde sea, pero tienes que poder comunicarte muy bien para poder tener un trabajo bueno. Y eso creo que es cierto en casi todos los lugares de Estados Unidos, seguramente. Pero en Nueva York, 100%, para tener un trabajo bueno. Nosotros tenemos un montón de perfiles de gente que está buscando visados para irse a diferentes partes. En Estados Unidos es una de las partes ahora mismo más demandadas, junto con Australia. Entonces, para todos aquellos que estéis pensando en iros a vivir fuera, tenéis un link en nuestra descripción que, aparte de ser las clases más baratas del mercado con un profesor personalizado para vosotros solos, encima os hacemos un 10% de descuento. Así que si le queréis echar un vistazo, lo tenéis en la descripción. Y bueno, siguiendo con las preguntas o con la pequeña entrevista a Vadim, quería preguntarte también acerca del salario, porque al final en Estados Unidos, yo cuando pienso en Estados Unidos pienso en grandes empresas con grandes salarios y con oportunidades laborales que seguramente pues en España pues es más complicado de ver. Entonces, ¿cómo serían los salarios en Estados Unidos en relación con España, por ejemplo? Pues mira, o sea, yo creo que en relación de casi todo el planeta, el salario aquí es mucho más alto, pero eso también hay que tomarlo en cuenta que viene con el coste de vida que es mucho mayor también. Yo, por ejemplo, ahora cobro $80,000 al mes, que claro, si tú lo traduces o lo transfieres a euros o a libras o a cualquier
o sea, cualquier otro lado te va a parecer como, o sea, me estoy forrando. Pero claro, aquí vivir es tan caro, especialmente en Nueva York, que esos 80.000 se te van gastando muy fácil cada mes, ¿no? En Inditex, por ejemplo, llegué a un sueldo un poquito mejor, o sea, yo llegué como a 115.000, que era brutal, o sea, después de 5 años me subí ahí, y con eso ya vivía bastante cómodo. Creo que con 80.000 vives bien, ¿no? Depende de tu perfil y qué quieres hacer, o sea, sobrevivir se puede, ¿no? Y con mucho menos, pero es para vivir bien y para poder aprovechar todo lo que es Nueva York. Yo creo que hay mucha gente, si están, o sea, si empiezan, arrancan ahora mismo, si no estás hablando de finanzas, o sea, de consultorio de finanzas, que a todo el mundo ahí le pagan muchísimo, o sea, 85.000 desde el principio, si tienes 24 años y acabas, o 22 años y acabas de graduarte o acabas de terminar tu carrera donde sea y estás buscando trabajo, en finanzas y en consultoría aquí te van a pagar 85.000. En otras industrias, imagínate, marketing, más que todo, los salarios son un poquito más humildes, o sea, podrías empezar a ver 45.000-50.000 al año, o sea, si es tu primer trabajo, pero después vas subiendo y bueno, en 4 o 5 años creo que puedes llegar fácil a estar en 70.000-80.000 al año. Y quizás hasta un bonus. Ahí te doy un rango, ¿no? Pero bueno, creo que con 70.000-80.000 puedes vivir bastante bien, de nuevo, y poder aprovechar y gozar mucho de lo que es Nueva York. Y vivir bien en un centro y ir a restaurantes, aprovechar la cultura. Con más de eso, mejor. Hombre, claro. Estamos viendo que son salarios bastante grandes o bastante amplios en comparación, por ejemplo, con España, también con Latinoamérica, pero ¿cómo es el coste de vida en Nueva York, por ejemplo, que es donde te encuentras ahora mismo? ¿Cuánto te cuesta un piso o cuánto te puedes gastar al mes más o menos, teniendo en cuenta pues el coste de vida allí? Y de nuevo, todo se puede buscar, o sea, todo se puede encontrar. Tú teóricamente puedes encontrar un piso en Estados Unidos para vivir solo por $1.500. Puedes. No vas a estar en el centro, vas a estar relativamente lejos, ¿no? A 45 minutos, 1 hora del centro, pero se consigue. Yo en mi caso, tío, mi caso personal, yo, como no soy de Estados Unidos, a mí yo quería aprovechar lo que es Nueva York, ¿no? Por eso yo me metí en el centro y traté de encontrar un piso que era chiquito, o sea, pequeño, lo más barato posible y me salió $4.000 mensuales. O sea, es una salvajada. O sea, es increíble lo que cuesta los pisos aquí. Si tú tienes un presupuesto menos, puedes encontrar algo que sea un poco más las afueras y te gastas menos. Pero aquí el piso es fácilmente, o sea, fácilmente va a ser la mitad de tu sueldo, va a ir al alquiler. Los precios te pueden parecer bien, pero aquí, para salir al restaurante, te van a añadir el IVA, que lo ponen fuera del precio. O sea, dices, ok, mira, esto me cuesta $20, pues te van a tener que añadir después 8% y más tienes que darle un tip de 20% sí o sí, o si no, te tiran del restaurante. Por eso, se pone mucho más caro a la hora de pagar que a la hora de pedir la comida que estás pidiendo, porque no piensas que tienes que añadir a cada plato un 30%. Así que es caro vivir en Nueva York y más que todo es caro por cuánto pagas por alquiler. En otras ciudades, o sea, imagínate Filadelfia, Los Ángeles, Chicago, los alquileres son, yo diría, el 2 veces menos, pero sigue siendo relativamente caro. Es decir, el restaurante, la misma regla aplica. Vale, comentabas que con 24 años, nada más salirte de la carrera, podías optar a un trabajo de unos $80.000 anuales, que está, la verdad, que bastante bien. Entonces, vamos a poner el caso, imagínate, yo he terminado mi carrera de finanzas, que era uno de los sectores que mejor se estaban pagando en Estados Unidos. Me he apuntado a ClassYou y he aprendido inglés súper bien y súper rápido, entonces ya tengo un dominio del inglés increíble. He terminado mi carrera universitaria y me quiero ir a Estados Unidos a ganar 80.000 euros, a $80.000 al año. Entonces, yo soy español y tengo el problema del visado. ¿Cómo funciona el tema del visado? ¿Cómo puedo conseguir entrar en un trabajo en Estados Unidos si soy de fuera de Estados Unidos? Pues mira, aquí hay muchas opciones, ¿no? Es difícil, pero hay muchas opciones. Si tienes un trabajo, o sea, si tienes ya un trabajo con una empresa americana, ellos te pueden ayudar y te pueden guiar. Eso es lo bueno. Pero claro, y estás tratando de llegar a Estados Unidos para encontrar trabajo, hay varios visados que existen, varias opciones. Lo único que, dependiendo de eso, te va a salir un poquito, o sea, más caro de lo normal. O sea, las cosas aquí son caras, como lo hemos comentado ya, así que nunca te va a salir a cero. Algunos visados que uno puede buscar, y eso es lo que lo recomiendo a cualquier persona, sería un F1, J1, O1, H1B. Ahí esos son visados que puedes buscar un poquito de información para entender cómo es el proceso de cada una, ¿no? Yo no puedo recomendar una a otra, solamente hay que buscar lo que le venga mejor a cada persona. Y creo que eso es lo más importante que uno tiene que considerar. Ahora, hay un visado que es muy bueno si ya tienes trabajo afuera de Estados Unidos y esa empresa tiene presencia en Estados Unidos, ellos pueden hacer un transfer y eso se llama un visado L1, que también es una buena cosa de tomar en cuenta. Es decir, que si tú ahora estás diríamos en España, Colombia, Argentina y estás sentado pensando, ok, tengo mi inglés, lo puedo hacer,
¿qué hago? Puedes o irte a Estados Unidos a través de otros visados, puedes tratar de encontrar un trabajo en una empresa gringa que ya te ayuda a hacer todo el trámite del visado, o puedes empezar a trabajar en tu país con esa empresa que después te puede hacer un transfer. Y esos son un par de, o sea, unos ejemplos de cómo podrías hacerlo. Pero hay que hacer mucho research, diría yo. Vale, o sea, es decir, que si me voy con una visa L1 a Estados Unidos, si se me acabase el contrato con esa empresa, ¿qué es lo que ocurriría? O sea, es decir, con la L1 tú estás atado a esa empresa. Vale. Porque esa empresa es la que te sponsoriza, porque te lleva de otro país a Estados Unidos. Por eso, si ustedes terminan trabajando, ahí termina ese visado también. Es decir, que si yo me quedo sin el trabajo inicial o quiero dejar el trabajo inicial para irme a otro trabajo, necesitaría otro visado diferente. Sí, necesitas encontrar otro visado. Y ahí vas a otras opciones que cada año cambian, y es que solamente hay que estudiarlo. Es lo único que le puedo recomendar. Hay que estudiarlo, pero ahí hay un par de visados que nombré por dónde empezar la búsqueda, pues. Genial. Y entonces, en base a eso, ¿cómo está el trabajo allí? Es decir, ¿es fácil encontrar trabajo tanto de mano de obra cualificada como no cualificada? Es decir, ¿podría trabajar también de camarero o cómo funciona esto realmente? Yo diría que Estados Unidos es un mundo de posibilidades, así que aquí puedes encontrar de todo. Y hay siempre demanda para cualquier tipo, especialmente un sitio como Nueva York, donde es el centro cultural, el centro de gastronomía de Estados Unidos y del mundo. Pero aquí hay siempre mucho trabajo y es, de nuevo, relativamente fácil conseguirlo. Todo es relativo, ¿no? Quizás a otros países donde no hay tanto trabajo. En Estados Unidos, especialmente en Nueva York, hay muchas oportunidades siempre. Lo único que hay que estar abierto a esas oportunidades y al cambio, ¿no? Pero yo creo que una cosa que es muy importante es tu nivel de inglés. Hay algunos sitios en Estados Unidos donde podrías sobrevivir con un inglés más básico, pero necesitas algo de inglés, diría yo, para de verdad poder crecer y poder aprovechar las oportunidades que te puede dar este país. En otras ciudades, yo diría como ciudades como Nueva York, una ciudad como Chicago, el norte o el West Coast, como Los Ángeles, ahí un inglés más potente te ayudaría mucho porque te van a poder contratar más fácil. Porque al final vas a poder hablar y vas a poder tener un trabajo que no solamente tiene que ser un trabajo de ordenador donde no tienes que hablar con nadie. Que al final en casi todos los trabajos tienes que hablar con alguien. Hablabas antes sobre una carrera en una universidad estadounidense. Tú, según me habías estado contando, habías estado estudiando en una universidad de allí, Estados Unidos. ¿Podrías contarnos un poco cómo es la experiencia de estar estudiando en una universidad de Estados Unidos? ¿Es como en las películas que vemos desde otros países como España y le vemos como muy idealizado? ¿O? Agarra la película y no sé, yo creo que el 80% es así, el 20% es diferente. Porque al final en las películas nunca te muestran cómo estudian. Hay que estudiar mucho, eso sí. O sea, aquí tienes que estudiar mucho, pero lo bonito de Estados Unidos es que hay muchísimas otras cosas que están pasando. No es solamente muy académico como quizás una escuela en Inglaterra, es bastante académico. Y el resto es un poco improvisado. Aquí hay mucha parte académica, pero también hay muchísimo research que tú puedes hacer con tus profesores, ¿no? O sea, y llevar la parte académica más allá del libro, del cuaderno. Y tienes muchísimas oportunidades y, diríamos, clubs de todos. De cine, de arte, de arquitectura, de comida, de ocio, de negocio, de marketing, de tu país, de otro país, lo que sea. Y hay muchísima vida social muy bien organizada, como las fiestas. Al final las fiestas son muy grandes porque hay mucha gente y está bien organizado, porque la gente lo organiza, bueno, a través de, como diríamos, los fraternity sororities, ¿no? El Greek life. O si no tienes eso en tu universidad, pues vas a tener otro tipo de social clubs que van a organizar esas fiestas también a un nivel tremendo. ¿Tienes alguna anécdota tuya de alguna fiesta loca en la que hayas estado, que hayas dicho, madre mía, estoy viviendo una cosa completamente fuera de lo normal, surrealista, porque estoy en un garaje de una casa, una mansión alejada de, yo qué sé, cualquier cosa de estas raras? Pues te digo, nosotros teníamos un fin de semana que se llamaba Spring Fling, donde tú haces 3 días de fiestas y no es una fiesta. Cada fraternidad o cada grupo social organiza miles y miles y miles de fiestas diferentes. O sea, miles no, pero claro, muchísimas fiestas diferentes. Y literalmente en un espacio de 48 horas, lo que pasa, yo fui a un garaje que empezaba a las 3 de la mañana y era pequeñísimo, o sea, era
podía caber solamente 130 personas y había un DJ en el medio, estudiantil, y ahí era como un boiler room que terminó a las 7 de la mañana. De ahí fuimos a dormir un poco y nos fuimos a un rooftop en Filadelfia, o sea, muy elegante, o sea, un rooftop de lujo, de un hotel de lujo. Y de ahí fuimos en la noche a ver a Bacilos, un grupo latino cantando en una discoteca. Así que ahí tú tienes un día que literalmente en 24 horas puedes hacer todo eso. El mejor día de tu vida, seguramente. Sí, o sea, mejor día y aún no he podido repetirlo. Estoy pensando dónde voy a poder encontrar. Hasta Nueva York no tiene ese tipo de cosas. Bueno, casi puede, pero es mucho más caro. Eso sí. Y volviendo otra vez al tema de la universidad, que me ha gustado mucho la fiesta que me estabas contando, se me ha olvidado comentarte, porque hay mucha gente, por lo menos en España, que se va a Estados Unidos a jugar al fútbol. Yo conozco a un par de conocidos que han hecho esto y se han ido a jugar al fútbol a las universidades de allí. Mi primo hizo lo mismo, mi primo hizo idéntico. Se fue con una beca a estudiar en una universidad en Nueva York, jugando fútbol, 4 años. ¿Cómo funciona esto realmente? Cuéntanos un poco. Yo, personalmente, como yo no soy, o sea, yo no hacía nada, bueno, hacía deporte, pero no al nivel de jugar ningún deporte profesional, yo no puedo decirte mi experiencia personal, pero, o sea, el deporte en Estados Unidos es una estructura aparte también de cuando vas a aplicar a una universidad. Tienes que ser listo, tienes que poder hablar inglés, todo eso, claro, pero si eres deportista, te puedan ayudar. Es decir, te pueden ayudar a traerte a otro país, quizás te puedan dar, dependiendo de la universidad, te puedan dar algo que se llama financial aid, dependiendo de tu nivel o también de tu situación financiera. Lo importante es que hay mucho deporte en Estados Unidos y en las universidades el deporte es una parte fundamental y muy importante. Cada universidad se dedica mucho tiempo y mucho dinero, de su dinero lo invierte en sus programas de deporte. Qué interesante. Yo es que es verdad que conocía bastante gente que estaba yéndose a Estados Unidos últimamente pues para jugar al fútbol o cualquier otra actividad deportiva. Y es curioso el cómo pues se iban allí un año, volvían aprendiendo inglés perfecto e incluso había varios que se habían quedado a estudiar allí en la universidad que habían hecho vida. O sea que es bastante interesante también esa opción, que seguro que hay gente que tiene algún conocido también que ha tenido esta experiencia. Ya pues para terminar te quería preguntar si hay alguna persona que nos esté viendo que se esté pensando en irse fuera, ya sea a Estados Unidos o a otro país, para buscarse pues alguna otra oportunidad laboral allí, ¿qué es lo que le dirías? ¿Cómo le animarías a que tomara de verdad acción y diera el paso? Mira, Estados Unidos, yo diría que Estados Unidos de vez en cuando te puede parecer como un país complicado en el tema de visados y al final hay que solamente entender que hay opciones. O sea, hay opciones y hay que solamente estar dispuesto a buscar esas opciones y, de nuevo, ver las diferentes oportunidades que hay. Eso creo que el número uno. No es imposible encontrar trabajo en Estados Unidos si no eres de aquí. Es más complicado, pero es posible. Y yo creo que también un número uno es ser una persona que va a aprovechar esta oportunidad. Si te quieres mudar full a Estados Unidos, pues ahí ya la estás aprovechando, pero si quieres aprender mucho, este país de verdad te va a dar muchísimas oportunidades, pero quizás de vez en cuando hay demasiadas oportunidades y por eso se pone bastante caótico. Claro, hay ciudades que son más dinámicas que otras. Nueva York es la ciudad más dinámica del mundo, donde hay demasiado pasando y hay que solamente saber cómo manejar ese estrés. Y eso es una cosa que le preguntaría a una persona que está pensando ahora ir a Estados Unidos. Y bueno, la última cosa es ponte a aprender y estudiar inglés. Porque al final eso, a la hora que vas a llegar, te va a ayudar tanto porque te va a ayudar a empezar a ver otras oportunidades, nuevas oportunidades y eso es una cosa más importante. Por eso, si de verdad lo estáis pensando y alguien lo está pensando, ir a clases de inglés. Yo tenía un inglés relativamente bueno, pero hasta yo me metía en clases adicionales, me metía en cursos para sentirme aún más cómodo y más seguro y me ha ayudado un montón eso. Qué interesante. La vida es una, realmente, este tipo de oportunidades se toman o no se toman y si no te quieres arrepentir, yo escucharía a Vadim y daría el paso. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por enseñarnos todas estas vivencias que habías tenido y contarnos tu experiencia allí. Esperamos que te vaya fenomenal y nada, estamos en contacto para cualquier cosilla. Muchas gracias de nuevo, gracias a todos por ver, chao.